Continuamos con nuestro tema de Romanos. Ya estamos terminando el libro de Romanos y nos corresponde hoy el capítulo 15 de esta epístola escrita por Pablo de Corinto. Una epístola que es muy misionera. Ustedes recuerdan que desde el comienzo Pablo ha querido visitar a Roma y no ha podido, pero ya como que se llegó la hora de poder estar con ellos y emprende el viaje, un viaje bien difícil por lo que sucedió en el camino. Pero antes de comenzar el tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes tienen su Biblia en sus manos? ¿Y quiénes tienen un aparato como estos y que su Biblia está ahí? No hay diferencia. ¿Cuánto creen ustedes que costó ese mensaje que tienen ustedes en su mano? ¿Cuánto costó ese mensaje? No, el dinero no, esa Biblia cuesta más de 20,000 pesos. El mensaje. Muchos hombres en muchos lugares entregaron su vida, fueron perseguidos, pero el mensaje sí tuvo un costo que ningún otro mensaje en la historia de la humanidad ha tenido ni tendrá. Lo que usted tiene en su mano, y seguramente tendrá muchas Biblias en su casa, pero ese mensaje, hermanos, es el tesoro más grande que existe en la humanidad. ¿Puede usted imaginarse lo que tiene en su mano entonces? Es el mensaje que sobrepasa toda la sabiduría del hombre. Es el mensaje que nos lleva a tener una vida eterna. Es el mensaje que nos lleva a conocer a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que usted tiene en sus manos, y espero que también lo tenga en su corazón, es lo que más necesita el hombre, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Porque es un mensaje que nos lleva a la vida eterna. ¿Usted no ha escuchado alguna vez esto de la fuente de la vida eterna, o en esas leyendas, en esas fábulas? Lo que usted tiene en sus manos es un mensaje que muy pocos en el universo tienen. Es un privilegio ser dueño de ese mensaje. Es un privilegio ser beneficiario de ese mensaje. Al final voy a hacer otra pregunta. Vamos a leer el texto. Romanos capítulo 15, versos 22 al 33. Les recuerdo, Pablo está en Corinto, desea ir a España, pero de paso tiene una ofrenda que llevar a la iglesia de Jerusalén, y luego de Jerusalén pasa por Roma, y de Roma quiere que la iglesia romana, los hermanos, le ayuden financieramente para llegar hasta España. Esos eran los planes de Pablo. Él dice en el verso 22, precisamente por esto no he podido verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones, o sea, en todo Asia y el norte de África y parte de Europa, y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Pero ahora voy a Jerusalén a llevar ayuda a los hermanos de allí, porque los de Macedonia y Acaya decidieron voluntariamente
hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en la obligación de hacerlo, porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, estos, a su vez, deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Así que cuando yo haya terminado este asunto y les haya entregado a ella la colecta, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando yo vaya, nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando por mí. Pídanle a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida para que, si Dios quiere, llegue yo con alegría a verlos a ustedes y tenga descanso al visitarlos. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Padre, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por el tesoro que nos has dado, por este mensaje, Señor. Y qué bueno, Padre, sería que tuviéramos todos, Señor, un corazón como el de Pablo. Un corazón infatigable, Señor, que se movía por todo lugar donde no estaba el Evangelio para llevarlo y así presentar a Jesucristo como Salvador. Y Padre, te pedimos esta mañana que este mensaje también nos haga diligentes, Señor, como Pablo, que podamos, Señor, servirte y presentar esta palabra, Señor, a aquellos que nos rodean, Padre. Que podamos compartir este tesoro, Señor, a todas aquellas personas que no te conocen y que podamos, Señor, ser también una iglesia que piense también en otros lugares donde nos ha llevado tu Evangelio para hacerlo llegar, Señor. Padre, guarda nuestros corazones, nuestra mente en este momento, Padre, para que podamos estar atentos a aprender de tu palabra. Amén. Una de las cosas que Pablo nos muestra en sus pasajes es que para ser un buen siervo de Dios, no estoy pensando aquí en el liderazgo de la iglesia o los pastores o los maestros, sino en términos generales, es que debemos ser diligentes llevando el Evangelio. Note lo que dice Pablo, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Parece que Pablo hubiera llenado toda Asia, toda Europa, por lo menos el este de Europa y el norte de África con el Evangelio. Y dijo, me quedé sin trabajo. Quiero seguir trabajando, quiero seguir llevando el mensaje. Quiero ir a un lugar donde no se haya predicado el Evangelio y poder enriquecer a esta gente. Y él dice que se dio cuenta que el Evangelio en Europa había llegado hasta el oeste, pero solamente hasta Europa. Pero también quería llevarlo hasta el extremo del oeste, o sea, hasta España, en la península ibérica, porque pues, el mundo conocido en esa época no llegaba hasta ahí. Y él dice, quiero ir a este lugar. No sé qué edad tenía Pablo en ese momento, pero lo que sí nos llama la atención es que este hombre, cuando ve que no hay nada más que hacer en Asia y en Europa, quiere seguir trabajando, quiere seguir compartiendo la palabra del Señor. Sigue pensando en qué lugares hay necesidad de llevar este Evangelio. Y así deberíamos pensar nosotros. Seguramente muchos de ustedes, como yo, hemos compartido el Evangelio en nuestras familias, en nuestros círculos más cercanos. Espero que sea así. Fue en nuestro trabajo, en la universidad. Y que siempre estemos pensando, ¿quién falta? ¿A quién más le hace falta recibir este mensaje?
y de esta forma ser fieles al Señor, ser diligentes como Pablo lo hizo. Hermanos, a donde nosotros vayamos, debemos de este mensaje. Piense en sus círculos cercanos. ¿Qué partes de su familia, qué personas en su trabajo no han recibido este mensaje? Y hazlo. Lo único que hay que hacer es hacerlo. Yo sé que muchas veces nos intimida llevar nuestro mensaje del Evangelio a familiares o al trabajo o a los compañeros de la universidad o del colegio. Pero hermanos, lo que estamos haciendo es reteniendo un tesoro que esas personas necesitan. Pablo tenía eso clarísimo. Pablo estaba satisfecho, pues toda Europa, Asia, el norte de África, pero digo, ¿qué falta? Y seguramente pensó en lo extremo del mundo en aquella época, que era España. Y allá se encaminó. Hermanos, yo los animo a que no tengan temor de compartir el mensaje de salvación. Dios ha puesto en nuestras manos el ser mayordomos, administradores de la gracia de Dios. Yo no sé si en el discipulado de mayordomía hay un capítulo sobre la administración de la gracia de Dios. ¿Sí está? Del Evangelio, la administración del Evangelio. Hermanos, ustedes tienen la mayor riqueza del universo de sus manos. Y creo que no sería justo que la retuviéramos para nosotros y no lo entregáramos a los demás. ¿Usted recuerda aquella vez cuando alguien le compartió Cristo? ¿Tú recuerdas, Gabriel, aquella persona que presentó a Jesús? Todos recordamos a esa persona. Y la pregunta es, ¿por qué no lo invitamos? Si no hubiera sido por esa persona, no estaríamos aquí probablemente. No tengamos temor. No tengamos temor. Somos administradores del Evangelio de Dios y debemos administrarlo bien. Así como administramos nuestro dinero y nuestros bienes, así como le hacemos mantenimiento al carro, a la casa, así como repartimos el dinero en cada uno de los gastos del hogar, ¿qué estamos haciendo con ese tesoro? Vamos a volver hoy a casa, dejamos la Biblia en el mismo lugar y dentro de 8 días de salir a la iglesia la recogemos. Amigos, esto es un llamado. El llamado más importante que tú puedes tener en la vida. Es el llamado más importante que Dios te ha encomendado. Por eso debemos ser fieles a Él. Sí, es difícil, porque este mensaje es contracultura. No queremos que se burlen, no queremos perder nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros empleados. Pero, ¿crees tú que Dios no te va a demandar, Carlos, Gabriel, Vicente? ¿Qué hiciste con esto? Eras el hombre más rico. ¿Qué hiciste con esa riqueza? ¿La disfrutaste para ti solo? ¿O tu esposa, tus hijos? Hermanos, el llamado esta mañana es a pensar y a sentir como Pablo. Ya no tengo más trabajo en este lugar. ¿A dónde puedo ir donde no conozco este mensaje para encaminarme a esta vida? Pablo lo tenía bien claro. Pablo lo tenía bien claro, hermanos. Pasaron muchos años seguramente. Seguramente ya tenía suficiente edad para decir, lo va a pensionar. Más bien que las iglesias me sostengan. Y voy de iglesia en iglesia en Asia, cerquita ahí, y
y voy y te predico cada domingo en una iglesia. No, el hombre está muy satisfecho. No, hay más. Hay mucho más. Si Pablo hubiera salido de América, estaría pensando, de España no nunca Cristóbal Colón para América. Que ese deseo, esa diligencia de Pablo sea nuestra misma de la iglesia. Hermanos, no seamos tacaños. Tienes en tus manos, en tu corazón, el tesoro más grande, la riqueza más grande, inagotable, suficiente para calmar el hambre y la sed espiritual de millones de personas. Y creo que no es justo que tratemos este mensaje solo para satisfacer nuestras propias necesidades, no de aquellos que, como alguna vez nosotros fuimos, estábamos muriendo de hambre espiritual. Pero no solamente somos diligentes cuando llevamos el mensaje, sino también cuando somos solidarios con los demás. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo se tiene que llevar en obras a los demás. No solamente una comunicación verbal, no solamente son conceptos, razones, argumentos, son obras, son hechos. Pablo dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, las iglesias de Asia, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Qué lindo, ¿no? Esta iglesia no solamente pensaba en ellos mismos, y Macedonia y las iglesias de Acaya no es que fueran ricas y dijeran, no, es que miremos con el comité administrativo cuánto dinero hay, cuánto sobra para llevar. No. Dice la palabra de Dios que daban de lo que no tenían. Se sacaban el pan de la boca para dárselos a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por dificultades. Muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra, ¿no es cierto? Alcanzó para llevar al invierno. Hoy no vamos al invierno porque no alcanzó nada. Y recuerden que Jerusalén, el Evangelio, fue realmente la ciudad más difícil. Allí sucedió, digamos, el nacimiento de la iglesia, Pentecostés. Miles de personas de África, de Europa, de Asia, fueron a Jerusalén para celebrar esta fiesta de Pentecostés. Y allí Pedro, sí, el cobarde Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, se levanta y da un mensaje impresionante. Se convierte en 3.000. Después hay otro mensaje, se convierte en 5.000. Y de toda esa gente vuelven después de la fiesta de Pentecostés a sus poblaciones, de nuevo a Roma, seguramente algunos a África, como el etíope. Pero el problema en Jerusalén es peor, porque los cristianos que vivían en Jerusalén, por el hecho de renunciar a su religión judía y hacerse cristianos, tendrían muchísima oposición. Muchísima. En primer lugar, eran echados de la sinagoga. ¿Usted se siente? ¿Cómo se sentiría usted si usted públicamente fuera echado de esta iglesia? Henry, te vas. Y ser expulsado de una sinagoga era un problema grande en la sociedad. El echado del Medellín, ¿qué haría? Se cambió de religión. ¿Recuerdan al ciego que sanó Jesús en la sinagoga? ¿Cómo le fue de difícil? ¿Cómo le fue de difícil creer en Jesús? Fue echado de la sinagoga. Y los fariseos fueron a los padres y le dijeron, mire, su hijo, ¿qué le pasó? Era ciego, nació ciego, y él dice que los sanó Jesús. ¿Y qué dicen los padres? Bueno, es un problema de él, pero ¿quién era él?
No queremos que nos saquen de la sinagoga. Entonces, noten, supongamos que de los 5.000 que se convirtieron, supongamos que 2.000 personas fueran de Jerusalén. Esas 2.000 personas, si eran fieles, fueron echadas de la ciudad. Es como hoy en día vemos en Irán lo que está pasando. En Irak. Si no te conviertes al Islam, o te vas del país o te matamos. Escuché estos días que ISIS se tomó una ciudad donde la mayoría de las personas son creyentes cristianos. Dice, oremos porque están decapitando a los niños. Algo similar sucedía en Jerusalén. O sea, para un musulmán que alguien se convierta al cristianismo es exactamente lo mismo que un judío se convirtiera al cristianismo. Todos esos 2.000 creyentes judíos perdieron sus trabajos. No pudieron volver a trabajar. Si estamos hablando de 2.000 judíos, pues imaginen las mujeres y los niños de esas personas, todos quedaron sin trabajo. Y por razón había hambre en este lugar. Y Pablo recoge la ofrenda en Asia y se la lleva. Era una situación bastante difícil, pero las iglesias eran conscientes que los hermanos en Jerusalén, los judíos convertidos, eran tan creyentes como los gentiles que se creían. Ellos los consideraban sus propios hermanos. ¿Y quién de ustedes no daría comida a un hermano o a una hermana? ¿Quién de ustedes no les tendería la mano a un hermano o a una hermana en la calle si está pasando por trabajo o tiene trabajo? Por supuesto que sí. Mira, mándeme la cuenta, me haga una transferencia. ¿Qué necesita? Un mercado, lo que sea. Eran iglesias, hermanos, que por la persecución y el sufrimiento eran solidarias. Se ayudaban unas a otros. Además, recuerden que Jesús siempre nos dijo que los pobres estarían entre nosotros. No van a dejar de haber pobres, siempre estarán en medio de nosotros. Y son a ellos los que más debemos ayudar. Incluso cuando Pablo se convirtió, recuerdan en Hechos, los apóstoles le dicen a Pablo, listo, vaya a los gentiles, pero nunca olvides a los pobres. En la cultura judía, el dar limosna, dar ayuda a otros era una condición, era un mandamiento supremamente importante. Pero una iglesia bíblica, hermanos, debe tener un ministerio social. Debe tener un ministerio en donde se piense en los más necesitados y ayudarlos. Por eso debemos dar ejemplo en la misericordia de Dios. Decía en estos días Arno Segura, un creyente que trabaja para World Vision, un mundo de visión mundial, que el ministerio de la iglesia debe ser la prolongación del ministerio de Jesús. O sea, hacer exactamente lo que hacía Jesús en su ministerio en la tierra. Un ministerio de misericordia, de bondad, de gracia, de amor, de edificación. Un ministerio incluyente, donde hacía el bien sin importar a quién. Haciendo el bien sin importar si se convertía o no. Un bien que no estaba amarrado al egocentrismo, sino al amor al prójimo. Jesús siempre respaldó su ministerio y sus palabras
con obras, con milagros. Hermanos, la solidaridad es el rostro del amor de Dios. Y como cristianos debemos reflejar ese rostro. No nos duela meternos la mano en el bolsillo y dar una ayuda. Hay mucha gente entre nosotros necesitada, muchísima. ¿Qué sientes tú cuando te encuentras con alguien necesitado? ¿Alguna vez no te has sentido incómodo? Por el compromiso que tú crees que debes tener con esta persona, pero que de alguna forma algo te frena a ser solidario. ¿Cómo aplicas el Evangelio cuando se trata de ser solidarios con los demás? ¿Cómo lo vives? Hermanos, parte de nuestro Evangelio, de nuestra creencia, de nuestras convicciones, es ayudar a los más necesitados. Es ser solidario con los demás. No podemos ser creyentes y decir que no somos solidarios. Jesús lo fue. Y si queremos ser como Jesús, que es nuestro modelo, pues debemos ser solidarios con los que sufren. En tercer lugar, debemos ser diligentes pidiendo oración a otros. Note lo que dice Pablo. Recuerden que él está en Corinto, va a Jerusalén a llevar la ofrenda a los pobres de Jerusalén. En Jerusalén son enemigos acérrimos de los cristianos y más de Pablo, que siendo fariseo, los traicionó. Y no, entonces noten cómo pide Pablo oración a los hermanos. Dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren por mí. Hermanos, es que el ministerio cristiano necesita la oración, porque es una lucha. Todo aquel que lleva el mensaje del Señor, ya sea en un púlpito, en un salón de clases, en un discipulado, en un rebaño, a misiones, siempre se encontrará que llevar el mensaje de Jesús es una lucha. No es un paseo que uno va a hacer misiones. Algunas veces se piensa que las misiones son muy aventureras. Vamos a las personas, río arriba, 3 días por el río, a predicar el Evangelio del Señor. Pero cuando uno llega allá, uno se da cuenta que en ese viaje aprendió más de lo que enseñó. Algunos de ustedes saben que mi hijo, nuestro hijo, Esteban, se regaló, como se dice, se regaló a prestar servicio en el ejército. Estamos en la fila y los 3 íbamos con un no. Esteban, no me voy. Lleva sus exámenes médicos de su rodilla, tiene un problema en la rodilla, vamos para allá, que no se podía ir para allá porque el ejercicio y todo eso, que era que sufría ya a veces. Y estamos en la fila, seguros de que en 3 horas estaríamos aquí en el los 3 otra vez. Y pasó, no sé si nosotros, yo no distingo las insignias, pero pasó
¿Se quiere ir para la guardia presidencial? De una. Le vuelve a decir a la mamá, cuando estaba en el médico de la mamá, y se entró, venga conmigo. Casi se desmayó. Mío, porque habíamos quedado. No, yo me voy. Allá está. Feliz. Feliz. Yo sí, papá, poquita comida, pero feliz. Cuando estábamos en la noche, había como 40 muchachos, los papás, los hermanitos, todo. Empezó a llover, entonces la corte legal nos dejaron entrar, nos entramos en la corte legal. Y yo veía a esos muchachos en grupitos, ¿no? Charlando, contando chistes, con ahí, chateando, y yo decía, que eso es como que van de paseo. Y esto no se han dado cuenta, no se me llega. Eso va como de paseo, espero que lleguen allá. Las misiones no son un paseo. Hermano, las misiones no son una aventura. Las misiones, considero yo, es uno de los ministerios más difíciles, más dolorosos, más lentos. Pablo era un misionero que llega a España, pero él estaba acostumbrado a los insultos, a que lo echaran, a que lo trataran de matar. Y por eso decía, únanse conmigo en esta lucha. Si usted mira a los maestros del Junior, si usted observa a sus líderes de los rebaños, o a los que predicamos aquí, pregúntenos si a veces tenemos que luchar con el texto, con la lectura, aún con Dios mismo, aún con nosotros mismos. Esto es una lucha. Es una lucha y es difícil. Y por eso dice Pablo, oren por mí. Pídanme que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, porque se lo querían devorar. Y que los hermanos en Jerusalén reciban bien la ayuda que les debo. Y noten, Pablo ruega por tres cosas. En primer lugar, que sean librados de los judíos incrédulos en Judea. A Pablo, si usted lee Hechos del capítulo 21 en adelante, a Pablo lo trataron de matar varias veces. La multitud gritaba en Hechos 21 que muera. Otros decían, quiten a ese individuo de la tierra porque no conviene que viva. Y esto iba a serio. Era a matarlo. Cuando Pablo sale de Corinto a Jerusalén a llevar la ofrenda, sale subiendo. Hermanos, el Evangelio es una amenaza para muchos. Por eso tenemos tantos enemigos. Pero también es una lucha para quienes lo compartimos. La segunda oración era para que los judíos en Jerusalén aceptaran de buena gana la ofrenda que estaba enviando una iglesia gentil. El orgullo siempre está ahí. Probablemente había celos por parte de los judíos hacia los gentiles. Y Pablo dice, por favor, oren para que esta ofrenda sea bien recibida. Y la tercera oración o petición es que Pablo pueda llegar a Roma y hacer lo que Dios le había encomendado. Pero de nuevo, él no salió para Roma como un viaje de estos misioneros de aventura. Paradójicamente salió de Jerusalén a Roma escoltado. Preso, pero escoltado por 400 soldados. Porque había 40 judíos que dijeron, hasta que no lo matemos, no vamos ni a comer ni a beber. ¿Usted se imagina? Por el solo hecho de predicar a Jesús, que a usted 40 personas le digan,
Hasta que no te vean la casa. Y claro, el gobernador romano se dio cuenta, y como Pablo era ciudadano romano, dijo: no, yo no quiero problemas aquí. Consiguió 400 soldados que le escoltaron hacia el puerto y de ahí poder salir hasta Roma. Un naufragio sobre todo, pero llegó a Roma encadenado, y como se había portado bien en el viaje, como de 3 meses, el soldado romano tuvo gracia con él, dio buenas recomendaciones y lo pusieron en casa de cárcel con un soldado que lo cuidara. Y allí Pablo abrió un regalo y empezaron algunos a llegar. El soldado que lo cuidaba cumplía su turno de 4 horas, llegaba el otro: venga, me doy una buena noticia. Le compartía a 6 soldados al día, 6 por 4, 24 al día, de mensajes. Tremendo. No perdía ninguna oportunidad en la cárcel de despedir. Hasta llegaron a llegar familiares de Nerón a convertirse. Seguía soñando en poder ir hasta España. Hermanos, predicar el Evangelio siempre va a ser una lucha. Y por eso necesitamos orar a Dios por fortaleza y sabiduría, y que toda la iglesia, por todos nuestros hermanos, nos acompañen. Hermanos, predicar el Evangelio nos trae cosas difíciles. Algunas veces perdemos la familia, perdemos los amigos. Hermanos, predicar el Evangelio es tener pocos amigos y muchos enemigos. Es un mensaje contracultural, es un mensaje que causa molestia, porque invita a morir a uno mismo y que otro sea el que dirija nuestras vidas. Pero yo les animo, no tengan temor. Oremos unos por otros. Ustedes oren por sus líderes en los rebaños, por sus luchas, por sus maestros, por sus predicadores, por sus pastores. Es una lucha. Y ustedes saben muy bien, cuando le han partido a alguien, usted está en un 90% entendiendo que pierde su amistad con esa persona. Y usted no quiere. Y en cuarto lugar, y último, somos diligentes cuando servimos a Dios con alegría. De este modo, dice Pablo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Hermanos, aunque el servicio a Dios fue muy difícil para Pablo, supremamente difícil, el saber que su amo era Jesucristo y sus discípulos, la iglesia, le llenaba de gozo. Es difícil. Eso es como el matrimonio. Qué rico, pero qué difícil. Pablo seguía soñando que llegaría a Roma, descansar un poco entre los hermanos en Roma y salir para España. Pero hermanos, el descanso en Roma fue un descanso eterno. No alcanzó y fue muerto por Nerón, asesinado por Nerón. Murió soñando en ir a Roma. Perdón, España. Hermanos, en nuestro servicio a Dios y en el de ustedes, Dios muchas veces va a cambiar los planes.
dice la frase que pusimos, los planes son del hombre y la palabra final la tiene el Señor. Pero debemos trabajar diligentemente con sumisión. Siempre, hermanos, yo creo que en todos los ámbitos de nuestro trabajo, el que sea un trabajo secular o en el ministerio, siempre el que trabaja desea tener, digamos, la cosecha de su trabajo, la recompensa de su trabajo. En la vida secular, pues, uno recibe la quincena, la mensualidad, sus viáticos, sus comisiones, pero en el ministerio cristiano muchas veces no alcanza uno a recoger los frutos. Es como el campesino que siembra el maíz o el frijol, lo ara la tierra, prepara la tierra, echa la semilla, pero no alcanza a recoger a él, sino a otro. En la vida cristiana muchas veces, hermanos, otros ciegan lo que nosotros sembramos. Muchas veces queremos tomar el camino que menos nos demande, el más fácil. Pero la vida cristiana, hermanos, no es fácil. Si usted es un creyente maduro, no me va a contestar a mí cuando lo saludo. Bendecido, hermano, bendecido. Un cristiano maduro muchas veces no se siente bendecido, pues en sus expectativas.